Bueno, bienvenidos a esta octava edición del CIO, del Chief Investment Officer, en un mundo que ha vuelto a crecer. No es un tema baladí volver a crecer después de lo que pasó en el año 2020 con la pandemia del COVID, en un año en el que las bolsas han vuelto a subir y siguen subiendo en los últimos 7 meses y que no paramos de ver algún tipo de bombita o alguna granada que nos salta en los pieses y que hay que desactivarlas y ver cómo enfocamos las carteras desde un punto de vista inversor. Hoy conmigo tengo a los CIOs de Santander, Álvaro Gariñanes, de Caixa, Jaime Garrido, y de Bankinter, Rafael Alonso. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, un año más. Y bueno, Álvaro, por empezar por ti y por el elefante que está en la habitación y que todo el mundo habla ya de él y que creo que es el primer tema que hay que tocar hoy, es China. ¿Cómo está esa crisis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué hay detrás de todo el tema regulatorio? Que yo creo que a lo mejor es más fundamental que lo que está pasando solo con Evergrande. Y bueno, ¿podría llegar a ser un Lehman Brothers? ¿Podría ser un tema sistémico? ¿O qué pensáis vosotros desde Santander? Bueno, muchísimas gracias, lo primero de todo, por contar con nosotros nuevamente para el evento. Bueno, lo has dicho bien, ¿no? Es un elefante casi, yo diría, más que en la habitación, en la cacharrería, ¿no? Porque realmente, bueno, es la nota más disonante de una canción que viene sonando durante ya muchos meses, ¿no? Con intervenciones, ¿no?, que hemos visto del gobierno chino en la manera de hacer las cosas de distintas compañías, ¿no? Yo diría dos cosas, ¿no? Empezaría casi por el final, ¿no? Yo creo que no, la cosa no terminará tan mal, para empezar, porque bueno, pues muy probablemente es una historia que lleva resonando mucho. La cotización de la compañía Evergrande ya había descontado mucho. De hecho, esta madrugada, bueno, pues hemos visto cómo recuperaba, entre otras cosas, gracias a una de las medicinas que lo solucionan casi todo, ¿no? Que es inyección de liquidez e intervención en parte del gobierno, ¿no? Y muy probablemente esa sea la línea o la línea que siga el gobierno, ¿no? Reestatalizar la compañía, intervenirla del todo, liquidarla, pues al final son medidas mucho más proteccionistas, quizá, que pueden asustar más al mercado y que desde luego pues no son lo más adecuado, ¿no? Yo sigo pensando que lo que vamos a ir teniendo son reestructuraciones de deuda, problemas, evidentemente no creo que sea como Lehman, ni por las circunstancias, ni por el tamaño, ni siquiera por el país que está detrás, ¿no? Insisto en que creo que se juega mucho el gobierno chino y sus planes de crecimiento como para dejar caer esto como ejemplo, que sirva de ejemplo, como, bueno, pues como lo que vivimos lamentablemente hace ya unos cuantos años, todos los que estamos sentados aquí de primera mano y que nos hizo pasar noches absolutamente terribles, ¿no? De modo que, bueno, pues no será el último capítulo, no va a ser, siguiendo con el símil musical, la última nota que escuchemos, pero evidentemente no va a ser todo tan terrible. Podría ser que, y perdóname que te repregunte ahí, podría ser que esté yendo demasiado lejos el gobierno chino con todo el tema del Common Prosperity, una regulación demasiado exagerada, etcétera, etcétera. Evidentemente están, entre comillas, creo que aprendiendo también a cómo y tienen un cambio muy importante de modelo, de cultura, de una cultura de producción a una cultura de consumo. Y para mí lo más significativo de las primeras noticias, ¿no?, de esas ciertas intervenciones, fueron en sectores estratégicos, ¿no? Comunicaciones, telecomunicaciones, en definitiva, redes sociales, comercio y educación, ¿no? Que las grandes sustos que tuvimos antes, pues con otras compañías muy relacionadas con educación, pues son un síntoma de que quieren hacer también bien las cosas, ¿no? Y que pues quieren hacer una transición, y que esa transición lo que no se deje fuera son a determinados segmentos de la sociedad, que como idea evidentemente, bueno, pues tiene un trasfondo muy razonable. Evidentemente las formas, pues hay que acostumbrar al mercado a este tipo de cosas que no estamos acostumbrados en un libre mercado donde la actuación y la intervención, quiero decir, no es lo que más se premie, pues evidentemente ese tipo de anuncios pues es lo que nos han provocado mucho ruido, ¿no? Muchísimo ruido.
mucho y muy descontado. Luego pasaremos a hablar de China, de si hay que tenerlo en las carteras, no hay que tenerlo, si hay que contar con él, etcétera, etcétera. Pero paso a Jaime con un tema que ha dejado ya de entrever Álvaro, del tema de las inyecciones y las intervenciones y cómo hemos pasado en un mundo que en el 2020 decrecía y en el 2021 pasamos a crecer un 5,5%. Desde nuestro punto de vista, el consenso es de un 5,8%. Nosotros hemos reducido un poquitín esas expectativas de crecimiento basado fundamentalmente en ese COVID, en esa delta. ¿Cómo veis desde Caixa ese COVID, ese crecimiento y vincularlo a lo mejor con esas inyecciones de estímulos? Hombre, lo primero, muchísimas gracias también por contar con CaixaBank Asset Management para estos eventos, que es un placer estar aquí y tratar de aportar lo que podamos, nuestro pequeño granito de arena. Vamos a ver, nosotros no vemos riesgo elevado ahora mismo en la propia evolución del COVID, el impacto que pueda tener en la economía, ¿no? Yo creo que más allá de aquellos países donde tengan unos niveles de vacunación bastante más bajos y que puedan producirse cierres determinados sectores o el propio miedo a no contagiarse para salir a consumir por la calle, ¿no? Con lo cual, todo esto entendemos que salvo que te venga una variante nueva para que no pueda la vacuna no tenga efecto o tenga una virulencia mucho más mortal que la última, la tercera ola, la del COVID, la última variante, Delta, pues entendemos que no debería de generar problema, ¿no? ¿Esto qué ha hecho? Bueno, sí es cierto que las últimas olas en donde ha habido una saturación de los sistemas sanitarios en muchísimos países, sobre todo en los países occidentales, pues la reacción de los propios gobiernos ha sido pues, inyectar de forma brutal política monetaria no convencional y sobre todo política fiscal, que es la gran diferencia con la crisis del año 2008, en donde no solo fue un lado, que fue la política monetaria y austeridad, y ahora hemos pasado justo al otro lado del péndulo, que es gastemos todo lo que no tengamos, ¿vale?, para tratar de salvar a este bicho que es la economía, ¿no?, a nivel global, ¿no? Con lo cual entendemos que, bueno, pues desde ese punto de vista, la política monetaria, yo creo que ya estamos en un punto de cambio de ciclo. Creo que las dos últimas reuniones, tanto de la Reserva Federal Americana ayer como el Banco Central Europeo hace unos días, pues ya nos van dando pistas de por dónde puede ir los próximos movimientos que hagan. Yo creo que lo dicen un poquito más, no hacen lo que quieren, ¿no?, como yo lo veo, ¿no? Porque yo creo que son tan rehenes de sus propios actos los bancos centrales que al final les cuesta deshacer esta madeja que hay de política no convencional y volver un poquito a, no digo si a la normalidad, pero sí a políticas más de lo que hemos vivido en muchísimos otros ciclos, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos también en ese punto y que lo normal en que la economía vaya creciendo a tasas más normales, se vaya normalizando la vida social, todos los sectores en función del peso que tengan, servicios o no, manufacturas en los países, tengan unos pesos mayores o menores, se vayan normalizando, pues lo normal es que esa política no convencional se vaya reduciendo y se empieza a subir tipos de interés en donde puedan subirlos, que de luego seguramente en Europa lo tenemos más complicado que en Estados Unidos. O sea, subidos de tipos en Estados Unidos, no tanto a lo mejor en Europa. ¿Más o menos tenéis en Caixa un periodo previsto de subidas de tipos? Porque hay diferentes versiones y la FED ha estado ahí, el Consejo, comentando qué hacer en los últimos días. ¿Tenéis más o menos una perspectiva? La previsión que tenemos nosotros son más en base a los comentarios que van haciendo en la rueda de prensa de los bancos centrales. A prever si van a subir antes o después. Yo creo que lo están haciendo todo tan ligado en un lado y en otro a los datos que van saliendo con la incertidumbre que hay, que es complicado, por lo menos como lo vemos nosotros, el decir si va a ser 2022 o 2023. Yo creo que eso es afinar demasiado, un trimestre antes o después no creo que sea tan determinante a la hora de empezar o de cerrar un ciclo de tipo de interés. Por la parte del Banco Central Europeo, los tipos cortos ya nos gustaría subirlos. El último ciclo nos lo fumamos, si me permitís que lo exprese así, subieron los americanos y aquí pues la verdad es que nos quedamos con las ganas de subir, yo creo, ¿no? Con lo cual es muy posible, como ya ha anunciado, pues eso, que se empiecen a retirar antes de final de año. Los 80.000 millones que están comprando de bonos, tanto de corporativos como bonos de gobierno, el Banco Central Europeo, pues se reduzca a tasas
no sé, se habla de 70.000, 60.000, bueno, pues cada uno pone la X en la casilla que quiera, ¿no? Pero el caso es que hay reducción para tratar de terminar el programa de compras, el PEP, a finales de marzo de 2022 es cuando está, dejar exclusivamente lo que es el APP, que son 20.000 millones lo que se está comprando mensualmente, y luego ya veremos, porque también ya se está hablando de que puedan hacer una ampliación. No sé, digamos que el Banco Central Europeo, si la Reserva Federal lo tiene complicado, el Banco Central Europeo lo tiene un poco más, ¿no? Porque encima la inflación aquí no está subiendo tanto, posible que subirá más, pero las tasas de crecimiento con respecto a Estados Unidos son más bajas que aquí que allí, ¿no? Y la Reserva Federal, pues bueno, si uno lee un poquito lo que dijeron ayer, lo poquito que he podido leer, pues sí se habla que a finales se puede adelantar, aunque hay bastante dispersión de opiniones entre los 18 miembros del Consejo, pues que se puede adelantar al último trimestre de 2022, 3 subidas en 2023, 2024. Bueno, yo creo que se va a depender, no tanto de la inflación, que ya estamos pasados algo, por no decir bastante, por lo menos en los datos que tenemos hoy encima de la mesa, y no tanto en tasa de desempleo, que todavía quedan por ahí 3,5 millones de empleos antes de que se han perdido desde el COVID hasta hoy. Con lo cual yo creo que van a estar un poquito pues, mirando los datos y manejando pues, el lenguaje en cada reunión y en cada statement que hagan para que los mercados nos asusten. Yo creo que quieren telegrafiar tanto las cosas que se van a ir adelantando, van a ir lanzando su globo sonda en cada una de las reuniones. Rafa, paso contigo. Ya lo han dejado, yo creo, entrever los dos un poco. Inflación, burbujas, muchísimo dinero en el mercado, no hay pleno empleo. Haznos aquí un sumarino, una conclusión de todas esas burbujas que se están produciendo, o llamarlos de otra forma, pero alguien va a tener que pagar esta factura, ¿no? Bueno, antes de nada quiero unirme aquí a mis colegas en agradecerte la invitación. Es para mí un placer compartir o intercambiar ideas aquí. Muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que esto es un problema de definición, ¿no? ¿Qué es una burbuja? ¿No? ¿Cómo definimos una burbuja? Mira, para mí lo importante es que estamos en un ciclo macro claramente expansivo, ¿eh? Has apuntado tú antes 5,4 estimáis, bueno, 5,7 la OCDE, que publicó esta semana, cada uno tiene sus números. Para el año que viene se espera un 4,5, 4,6 para la economía global. Tengamos en cuenta que lo normal es que la economía a nivel global crezca entre un 3 y un 3,5. Es decir, estamos en un ciclo expansivo muy potente, ¿eh? Que en parte viene por recuperar parte del terreno perdido, que es lo que estamos viendo este año. Por ejemplo, Suiza ya está a niveles pre-COVID, Estados Unidos también. En la Unión Europea pues, llegaremos el cuarto trimestre, muy probablemente, ¿no? Pero no solo eso, no es volver al punto de partida, es volver al punto de partida y seguir año y medio o 2 más creciendo a niveles superiores al ritmo habitual. Para mí esto es lo importante. Quiero decir que cuando la economía crece, las empresas ganan dinero y se genera empleo, pues lo normal es que las bolsas suban. Por tanto, hasta aquí no me preocupan las valoraciones. De hecho, cuando uno se pone las gafas de cerca, que no las he traído, perdonad, pues lo que ve es que las bolsas están cotizando en múltiplos razonables. No ha habido lo que llamamos una expansión de múltiplos, al contrario. Las bolsas suben 18%, 16%, depende el índice que mires, pero es que los beneficios crecen el 60%. Por tanto, para mí eso no es una burbuja. Eso es una reacción natural a los fundamentales, a lo que subyace. Y lo que subyace es que la economía va bien, que los tipos de interés, hemos hablado aquí de los detalles, y si se van a reducir estímulos, claro, se van a reducir estímulos, porque los estímulos han sido la reacción a una pandemia, ¿eh? Ha sido la reacción a un shock inesperado que se está arreglando, ¿eh? En España ya vamos por el 70% de vacunación. En Estados Unidos 60 y pico. Y no porque ellos vayan más lentos, al contrario, empezaron más rápido. Es porque hay gente que todavía no se quiere vacunar, ¿no? Quiero decir que la pandemia se está controlando, se está gestionando bien. Y la economía reacciona como se esperaba. Por tanto, llega el momento de ir retirando los estímulos, ¿no? Por tanto, nosotros no es un problema de burbuja, ni mucho menos, ¿eh? Muy bien. ¿Y crees que va a haber un movimiento de impuestos, un movimiento fiscal contra las corporaciones, pues que les está yendo mejor, etcétera, etcétera? Porque, como decía antes, alguien va a tener que pagar la factura. Los estímulos, desde luego, los tienen que arreglar, pero los estímulos no son ilimitados.
¿Pensáis vosotros que podría haber ese movimiento de decir, oye, aquí hay que subir los impuestos corporativos porque si no, esto no puede ser infinito, ¿no? Bueno, esto es un tema que ya está debatiéndose en el G20, ¿eh? Es un tema que en la Unión Europea se empezará a debatir el año que viene, que ya se está haciendo en Estados Unidos, y es verdad, es un riesgo de precipitarse, creo yo, en subir los impuestos, que quiere decir subirlos demasiado o subirlos demasiado pronto, ¿eh? La realidad es que los fundamentales económicos van mejor de lo que cabía esperar, porque la recuperación está siendo muy rápida, que los déficits obviamente son más altos que lo que corresponde, pero por un tema cíclico, por la famosa pandemia, y que hay que dar un tiempo para ver qué parte de ese déficit, que automáticamente se corrige por los estabilizadores automáticos, es decir, a la medida que la economía raciona, el déficit se contrae, y entonces habrá que mirar, porque habrá economías, habrá regiones, países, donde tengan que gestionar parte de los déficits estructurales. Sí, esto es un tema a monitorizar, porque efectivamente no es una buena noticia que suban los impuestos, acabarán subiendo sí. Lo importante aquí es que no suban ni demasiado rápido, ni a destiempo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar con esta fase inicial macroeconómica, vamos a pasar ya un poco más a mercados, como los veis, porque es verdad que los inversores están en cierto modo un poco perdidos, la renta fija de gobierno está dando muy poco de dinero o rentabilidad negativa, los spreads tienen muy poco colchón en la parte de crédito corporativo, es decir, hay que asumir a lo mejor más riesgo de lo que estábamos pensando. Luego, los cíclicos han corrido muchísimo, es el momento del value growth que está ahí todo el rato candente. Álvaro, vosotros todo este movimiento de mercado, ¿cómo lo estáis viendo? Y sobre todo, es verdad que es un ciclo expansivo, pero también yo creo que todos coincidimos en que va a haber una cierta desaceleración de aquí en adelante. ¿Cómo veis esa parte? Pues comparto completamente lo que ha planteado Rafa en términos de valoraciones, ¿no? Al final uno tiene que poner en la balanza, la bolsa es el termómetro adelantado de acontecimientos futuros, ¿no? Si hablamos de IBEX, pues de lo que sería una compañía que se llame IBEX, ¿no? De lo que pase dentro de muchos años con esa secuencia de beneficios, ¿no? Y lo cierto es que el corto plazo no es malo, ¿no? Y también en bolsa tendemos a valorar mucho, en mercados tendemos a valorar mucho el muy, muy corto plazo y anticipar también todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Desde ese punto de vista, pues las bolsas están y siguen cumpliendo un rol de momento para bien, porque pues están pagando ese mayor riesgo que en general estamos pidiendo a los inversores que asuman, hablamos del caso europeo, en la medida en la que en renta fija no tenemos un refugio, no hay colchón, no hay, si uno trata de aplicar la teoría tradicional de gestión de carteras a un cliente, pues tendría que buscar activos descorrelacionados, que tenga parte de renta fija, de renta variable y que a uno le dé una relación de rentabilidad-riesgo con la que se sienta confortable, ¿no? Y lo cierto es que cuanto más incorpore de renta fija y más segurola, si me permitís la palabra, pues más negativa va a ser mi rentabilidad esperada, porque los bonos gobiernos en Europa, pues uno se tiene que ir a riesgo solo España y no en todos los plazos, como sabéis, y buscar alternativas de inversión en renta fija, pues conlleva asumir riesgos que en algún momento pueden no estar retribuidos, ¿no? Como también lo hemos vivido en el peor momento de la pandemia, ¿no? Cuando desaparece un poquito la liquidez, enseguida tenemos gaps de precios importantes y minusvalías importantes en activos, ¿no? Y lo has planteado muy bien también, ¿no? Cuando decías, ¿y qué tenemos? Pues en el otro lado del espejo de la renta variable, que tenemos el riesgo corporativo, es decir, los bonos emitidos por las mismas compañías, pues están en mínimos históricos, ¿no? Y pagan unos diferenciales extraordinariamente, que además esos diferenciales son extraordinariamente bajos y además parten de un umbral de rentabilidad muy bajo, fruto de esa situación que tenemos, anómala completamente, intervenida por las políticas monetarias que hemos comentado y que evidentemente pues, hacen poco recomendable tener en una cartera masivamente ese tipo de inversiones, ¿no?
¿Qué es lo recomendable? Pues tratar de tener de tener más riesgo quizá del que uno debiera asumir o del que está dispuesto a asumir en un momento determinado, porque esto es cocina de mercado, no hay donde elegir, uno tiene que irse a renta fija americana, entonces asumiría riesgo de divisa, o emergente, que dependiendo de dónde hayas puesto los duros, pues al final has salido escaldado o no, y evidentemente pues es nadar y guardar la ropa, porque todo lo que invirtamos en renta fija, pues tenemos un deadline, ¿no? Como planteábamos, pues que tendremos esas subidas de tipos de interés y el mercado se irá acomodando, aunque esté absolutamente telegrafiado, el mercado se irá posicionando lógicamente, y eso pues al final son minusvalías en carteras, ¿no? Así que es una situación interesante, desde el punto de vista de inversión, porque nos enfrentamos a un ciclo de subidas de tipos y hay que tratar de buscar instrumentos que te protejan en cierta manera de todo eso. Sí, bueno, y luego ese movimiento del cliente a lo mejor a asumir un poco más de riesgo del que ha estado acostumbrado, si quiere mantener esas rentabilidades a las que lo hemos tenido acostumbrado por culpa, en cierto modo, de esa renta fija. Pero Jaime, si hablamos de regionalmente, ¿cómo se ve el mundo ahora mismo regionalmente? Porque los últimos años, yo creo desde 2013 o aproximadamente 2013-2014, ha sido un mundo Estados Unidos más algo del resto, ¿no? Porque todo lo demás parece que no ha funcionado o ha funcionado la mitad de bien. ¿Cómo veis el mundo desde un punto de vista regional? Es que sí, Álvaro. La verdad es que yo, desde que llevo trabajando, el famoso decoupling, yo no lo he vivido, no sé si lo viviré antes de jubilarme, pero desde luego hasta la fecha no lo he vivido. No digo que no tenga que llegar, ojalá llegue, no me gustaría dejar el mercado sin vivirlo antes. Vamos a ver, regionalmente yo creo que ahora estamos, como bien comentaba Álvaro hace un momentito, bueno, pues los mercados están, digamos, a decir, no sé si caros yo creo que no están en términos, en ratios, digamos, estresados, ¿no? Digamos que la palabra, uno mira los gráficos de una forma fría de cualquier mercado, sobre todo el S&P americano, por poner un ejemplo, y da vértigo, ¿no? Si solamente lo mirases de una forma estática y sin saber qué significa aquello, ¿no? Pero al final lo que tienes que ver es decir, bueno, en estos niveles, ¿qué le planteas a tus clientes, ¿no? Decir, oye, nuestro motor de rentabilidad seguramente sea la renta variable, ¿vale? A nivel de índice, bueno, a nivel de índice yo no digo que no pueda seguir subiendo, no decimos que no pueda seguir subiendo, seguramente sí. No sé, este año las previsiones que había hace unos cuantos meses de lo que iba a ocurrir este año, yo siempre las guardo todos los años para verlo, ¿no? Las nuestras y las de los demás, las que me envían, ¿no? Yo creo que estamos, que es el típico año ya, o ya está siendo, o debe de ser de cara a futuro en el entorno en el que estamos, por la composición de tipos que tenemos, lo que pueda ocurrir, y por la composición y la evolución que han tenido las bolsas en los últimos meses, que hay que bajar un escalón. Hay que decir, oye, dentro de las bolsas todo sube, si uno desagrega el S&P, pues verás que hay sectores como el tecnológico que han subido un disparate y otros que no han subido prácticamente nada, incluso lo han hecho bastante mal, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar en este entorno de tipos, como pensaban nosotros, que pueda tener más pendiente la curva, que los tipos en Europa quizá tengan más pendiente porque los cortos están anclados, algo menos en Estados Unidos, pues todo aquello que esté vinculado, o sea, evitar aquellos sectores que estén más vinculados a tipos y a subidas de tipos, y aquellos estar más en aquellos que compren reflación, ¿no? ¿Vale? Geográficamente, pues yo creo que si aunque estemos en una economía que está desacelerando, como comentaba Rafael hace un momentito, de este año, el año que viene, pero bueno, todavía con crecimientos clarísimamente por encima del potencial. En Estados Unidos, la propia Reserva Federal ayer hablaba de un 4%, 3,9%, creo recordar, para el año 2021, y en Europa estaban más cercanos al 5%, 4,9%, si no las estimaciones que tenemos nosotros, pues está claro que estamos en ese proceso en donde pues habrá que girar mucho más o un poco más las carteras hacia esos países o hacia zonas geográficas que se puedan beneficiar de este mayor crecimiento. Léase Europa sobre Estados Unidos y a lo mejor Japón, o seguramente Japón, sobre los emergentes que a día de hoy están un poquito revueltos, sobre todo por China y por las tasas tan bajas de vacunación. Yo creo que toca bajar un poquito ese escalón. Ya no vale, como vemos nosotros, el comprar un índice, quedarte ahí clavado y a ver a que suba el 15%. Que no digo que no tenga que ocurrir, tal como están los mercados, y con la poca alternativa que hay al equity ahora mismo, pues es factible que lo pueda hacer otro año. ¿Por qué no? A mí se hubieran dicho el año pasado que esto había que firmar los datos de este año, pues seguramente me hubiera caído de esta silla porque no me lo creía, después de lo que estábamos todos viviendo, ¿no? Con lo cual, yo creo que toca bajar un poco a eso, lo que digo. O sea, nuestra casa es más ahora mismo Europa sobre Estados Unidos
y Japón, que bueno, pues tampoco es que haya pasado nada especial, pero en todos los mercados tiene que haber un pequeño detonante, por insignificante que sea, que lo haga recuperar. Y en este caso ha sido de Japón, pues ha sido la dimisión de Suga, que bueno, va a cambiar algo con el que venga después, seguramente no, porque la política va a ser la misma, pero a lo mejor era la pequeña gota que tenía que colmar el vaso para que la gente se fijase un poco más en este mercado. Pues mira, desde ahí coincidimos, con lo cual me alegro, porque el mundo pensamos que ya no solo puede ser Estados Unidos, puede ser probablemente a lo mejor la década de Europa, también estamos más overweight a Japón de lo que hemos estado los últimos años, y ahí completamente coincidimos, y también coincidimos en que la marea no, además hablando siendo gallego, la marea no va a levantar todos los barcos, y habrá algún Evergrande y habrá algún default adicional, y la selección de valores, esa gestión activa, desde nuestro punto de vista, será importante, y yo creo que más o menos por ese mensaje que has lanzado, Jaime, yo creo que coincidimos. Rafa, te voy a hablar de un tema que también es candente, es tendencia, es ESG, que bueno, que desde nuestro punto de vista nosotros llevamos aplicando muchísimo tiempo porque empezamos a invertir en Asia, y yo creo que debió ser un poco prueba y error, ¿no? Un broker nos dijo, compra este valor, nos debimos dar un catapum, nos debió dar un arreón, y aprendimos la lección, y a partir de ahí dijimos, todo análisis nuestro y sobre todo la G del gobierno corporativo. Pero ESG, ¿qué está pasando con el ESG? ¿Es necesario siempre tenerlo? Sobre todo a lo mejor por la parte de la G o no, pero ¿qué está pasando con ese ESG y cómo es si los inversores deberían estar solo pidiendo producto ESG o no? Pelín, si quieres tocar algo de los artículos, pero bueno, ¿cómo lo ves? Y si va a haber una fuerza que diga, oye, a partir de ahora el 80, el 90% de los productos tienen que ser ESG, y por supuesto os invito a los contertulios a hablar también de vuestro posicionamiento en esto que yo creo que va un poco más allá de la tendencia puramente. Sí, bueno, esto para mí es imparable, sin ninguna duda, por motivos relativamente sencillos. Lo pide la sociedad, Bueno, hay un tema científico que es, aunque no se pueda demostrar X grados de sobrecalentamiento de la Tierra, es mejor no comprobarlo, ¿no? Entonces hay razones científicas, lo exige la sociedad, y por tanto hay una voluntad política para seguir hacia adelante, y las empresas lógicamente se adaptan. Eso está totalmente interiorizado en el banco, en la gestión, y la única vía es ir hacia más. Por el camino, como todas las cosas que nacen, crecen y se reproducen, pues hay ajustes por el camino, ¿no? Porque hay que dar avances en regulación, en reporting, en gestión. Hay que trazar un camino que sea transitable, quiero decir, hasta que el 100% de los coches sean eléctricos, pues en España creo que tenemos el 96% todavía, pues que son de combustible, ¿no? Entonces hay que ir a la gasolinera y hay que financiar a las petroleras. Por cierto, que las petroleras, sus planes estratégicos han virado todo hacia energías limpias, ¿no? La propia regulación, la exigencia de la sociedad, insisto, y por tanto la adaptación de las empresas a nivel de negocio y a nivel de inversión. Lo demás, creo yo, son detalles. Son detalles mientras vas andando el camino. Pero el camino se hace al andar, Totalmente de acuerdo. Luego yo creo que en general la gente además ha aprendido una cosa, y nosotros lo decimos mucho, que desde el COVID lo que sí que queremos es ser mejores personas. Los mercados y yo creo las gestoras y los bancos tenemos una acción de responsabilidad de hacerlo. Y luego hay un tema todavía que a mí me parece más fuerte y me han dicho en varias ocasiones, es que somos la primera generación que conocemos realmente el problema que tiene el mundo, y somos la última generación que tenemos la posibilidad de solucionarlo. Con lo cual estamos muy de acuerdo con que va a haber desde luego el 100% de sus 600 billion bajo gestión integra o incorpora principios de ESG en su gestión, y desde luego para nosotros es fundamental que siga avanzando hacia esa parte, porque hay que mirar un poco más adelante. Nos quedan 10 minutos y, por supuesto, ahora viene la fórmula de la Coca-Cola que siempre os pido, y es ese posicionamiento de carteras, a lo mejor para un
tipo de inversor más moderado, que a lo mejor hemos subido un poquitín de riesgo, como decíamos antes, Álvaro. ¿Cómo es ese posicionamiento de la Coca-Cola? ¿Cómo estáis vosotros posicionados ahora mismo en carteras? ¿Qué tipologías de activos incorporáis? Etcétera, etcétera. En general, el comentario de tener algo más de riesgo en cartera, evidentemente hay que amoldarlo a cada uno de los perfiles, ¿no? Recomendar una estructura de cartera, una estructura de inversión a puerta fría, pues es prácticamente imposible, ¿no? Y acertar más difícil todavía, ¿no? El posicionamiento que nosotros tenemos ahora mismo, te diría que es de cierta neutralidad, entendiendo que venimos de tener bastante renta variable durante el año, ¿no? De haber estado sobreponderados respecto a las referencias, ¿no? Bien es cierto que nuestras referencias, además, tienen una composición, un sesgo europeo, vamos a decir, en torno a 2/3 partes es Europa, tenemos Estados Unidos, emergentes, incluso Japón, ¿no? Y en cierta medida hemos estado sobreponderados en renta variable durante todo el año. La cosa no nos había ido mal y, bueno, pues antes de verano, del mes de agosto, pues decidimos bajar un poquito el peldaño, tener cierta neutralidad, sobre todo, desde el punto de vista geográfico, ¿no? El resto de las cosas de la cartera, puesto que estábamos muy sobreponderados en uno de los activos, pues ha sido de más cautela. No tener excesivo riesgo, asumir excesivo riesgo teniendo además de en renta fija, pues no sé, high yield o renta fija emergente, que nos podría haber ido incluso mejor, porque, bueno, pues como sabemos todos, pues high yield ha sido uno de los grandes activos de este año, pero era asumir riesgo sobre riesgo, ¿no? Así que, bueno, pues ahora mismo estaríamos en una zona de neutralidad, ¿no? Aplicada un poco a esos perfiles que podríamos llamar moderados, ¿no? Que quieren tener algo de rentabilidad, pues evidentemente el motor sigue siendo equity, pero en menor medida. ¿Estáis empezando a incluir ya activos alternativos o lleváis mucho tiempo haciendo algo de activos y alternativos dentro de esa parte de riesgo, a lo mejor más ilíquido? ¿Estáis asumiendo algún tipo de liquidez, de riesgo de liquidez? En la parte de iliquidez no. Es decir, nosotros la parte de, vamos a decir, retorno absoluto, gestión alternativa, ¿no? Todo lo que no tiene direccionalidad con mercado, pues forma parte también, de hecho, forma parte de nuestras referencias. Y lo hemos tenido siempre. Es verdad que son activos que no siempre se llevan bien con el mercado, ¿no? Necesitan más volatilidad, necesitan tipos altos. Y realmente, bueno, pues ha habido que ser muy selectivo para encontrar activos que no nos dieran excesivos dolores de cabeza, ¿no? En años, como decíamos, que ya los hubiéramos firmado, ¿no? A principios de este año, si hubiéramos dicho que bolsa y que íbamos a ver máximos en algunos índices, pues no lo habríamos considerado. Claramente. Luego te pediré tu activo estrella. Yo creo que va por la renta variable, pero si tienes activo estrella para mojarte, te agradeceré. Jaime, ¿cómo veis desde CaixaBank Asset Management hoy el mundo y vuestro posicionamiento, ya digo, a lo mejor de vuestro cliente más affluent, si quieres, el que nos está escuchando hoy? Pues un poco, la verdad es que es lo mismo que Álvaro ha comentado, pues no hay una fórmula mágica en una cartera. Sí tenemos, evidentemente vamos dando recomendaciones sobre diversos activos o todos los activos y que luego cada cliente, en base a la asunción de riesgo que quiera asumir, pues meterá más o menos cucharadas de aquel activo, ¿no? Con lo cual la composición de carteras seguramente no haya dos iguales, ¿no? Nosotros, nuestra posición ahora mismo viene también siendo un poquito más neutra en renta variable o ligeramente larga, vamos a llamarle. Estamos ahí en un punto ahí neutral más, como se dice, un poquito más de la neutralidad. ¿Por qué? Estamos neutrales en Estados Unidos, como he comentado antes, lo hemos tenido largo, hemos bajado ya hace unos meses y nuestra posición favorita ahora mismo contra Estados Unidos es estar en Europa, ¿no? Estamos largos también en Japón y en emergentes estamos ahora mismo con ganas de comprar, ¿vale? La ganas de comprar emergentes. Estamos más cautos, tenemos poca posición, pero con ganas de comprar. ¿Qué va a determinar el comprar emergentes? Pues yo creo que en el momento que se pase todo lo que ven grande, todo lo que está pasando en China en cuanto a regulación o defaults o lo que sí es que tiene que ocurrir con la inmobiliaria china y empecemos a ver medidas por parte del gobierno chino de estímulo fiscal que entendemos que es por donde debe dar las pistas, o como lo vemos desde Caixa, las pistas necesarias y suficientes para poder haber un rebote sostenido y que se emergentes al alza, ¿no? Yo creo que más que la política monetaria, que poco más de
ratios de reserva, yo creo que poco puedo hacer más, y la regulación que va a seguir ahí presente, como comentaba Álvaro en la primera pregunta. ¿No? O sea, creo que esto es algo que tenemos que convivir con ello, pero yo creo que ese es un poquito el detonante, con ganas de comprar. La parte de renta fija, pues la verdad es que cortos en duración, como no puedes, yo creo que el riesgo-retorno ahora mismo no compensa, se explica muy bien. Yo soy incapaz de explicar a la gente, oye, que pongas 1.000 euros y te devuelvan 997. Y dices, ¿cómo? Menudo negocio, ¿no? De esos negocios no me los vendas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar también estar cortos en duración, como digo, en gobiernos, por supuesto, más neutrales en crédito, y ahí hay que diferenciar qué crédito. Lo que es crédito elegible, pues seguramente estemos neutrales o ligeramente cortos, irte un poquito más a la parte más arriesgada, le hace high yield, le hace subordinadas, que pagan algo más, evidentemente siendo selectivo. Aquí si es trabajo de cirugía no vale cualquier nombre ni cualquier índice, hay que hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los nombres para poder entrar ahí o no entrar, ¿vale? Y luego dentro de lo que es en las carteras, por supuesto, tener también parte de retorno absoluto con estrategias de global macro, dividend driven, y dentro de divisas ahora mismo, que con el entorno actual, que entendemos que nuestra posición ha sido más de una depreciación del dólar a lo largo de los próximos meses por aquello de que Estados Unidos está financiando mucho crecimiento al exterior con la depreciación del dólar. Ahora mismo en el entorno actual, en donde pensamos que puede crecer más o seguramente crezca más Europa y otras áreas geográficas que Estados Unidos en el año 2022, parte de ese crecimiento se traduzca en un dólar más fuerte a corto plazo, más en rango, ¿vale? Y encima con una política monetaria que seguramente se adelante más en Estados Unidos que en Europa, con lo cual eso en el corto plazo pues pueda dar un dólar un poquitín más fuerte. Pero yo creo que estamos un poco más cautos. Y dentro de equity, como decía, pues ya hay que buscar sectores, ¿no? Si pensamos que el value empieza a tirar, que queremos que sí, pues también siendo selectivos, parece que el mercado se empieza a creer un poquito más la reflación. Fijaros que desde las curvas, tanto la alemana como la pendiente de la curva alemana como la curva americana, desde el mes de agosto a acá, pues digamos que el Tran va cogiendo su pendiente, ¿no? No ha sido este movimiento tan brusco como hemos podido ver en otros momentos del año, pero va cogiendo su pendiente, con lo cual yo creo que eso deberían de capitalizarlo pues aquellos factores, en este caso value, o sectores, un sector financiero, por ejemplo, que está bastante rezagado, ¿no? Una estrategia más vinculada a dividendo, y en ausencia de cupones por la renta fija, pues buscar también acciones que te paguen un dividendo solvente con garantía, digamos, y con cierta estabilidad, pues yo creo que puede ser una estrategia también bastante razonable dentro del equity. Bueno, buenas ideas. Yo también te preguntaré, o bien activo estrella, o Álvaro también, a lo mejor un eslogan con el que queráis trasladar a los inversores. Rafa, ¿cómo veis el mundo desde Bankinter, Gestión, ese mundo? Bueno, por no andar, pero yo creo que Álvaro y Jaime pues, lo han explicado muy bien. Yo creo que ellos están un poco más cautos porque están mirando la táctica, ¿no? Hay un poco de mal de altura en mercados, ¿no? Y entonces está todo el mundo un poco esperando a ver si hay un pequeño recorte para comprar más barato, ¿no? Por no repetir cosas, nosotros en Bankinter la verdad es que llevamos todo el año con la misma estrategia. Antes, cuando habláis de las regiones, ¿no? A mí eso me recuerda a papá o mamá, ¿no? Estados Unidos y Europa. Pues no, me quedo con los dos. Quiero decir, nosotros lo que hemos ido es incorporando a las carteras sectores value, sobre todo financieras, tanto en bonos como en acciones, sin renunciar a las empresas tecnológicas, que es donde pensamos que está el futuro. Y la tecnología entendida de otra manera, porque ¿es Netflix una empresa tecnológica o es una empresa de medios que usa la tecnología? ¿Es Apple una tecnológica o es una empresa industrial que vende productos tecnológicos, ¿no? Bueno, y así podríamos hacer un largo etcétera, ¿no? Inditex, por ejemplo, que utiliza la tecnología, la logística, en fin, ¿va? Sí, por Amazon, tanto, ¿no? Google es... Bueno, el tema de Google ya es menos discutible, pero bueno. A lo que voy, nosotros tenemos un posicionamiento claro pro bolsas, que hemos mantenido todo el año. El único ajuste que hemos hecho es que teníamos a principios de año una pequeña exposición en China que nos hemos quitado del medio, porque el viento nos sopla a favor de China, por desaceleración macro, por regulación, por gestión de los problemas de endeudamiento que tienen del sector inmobiliario, etc., etc. Eso es un ajuste táctico, pero insisto, escenario pro bolsas, activo estrella la bolsa,
la seguimos manteniendo y cuando venga un recorte, que vendrá, porque estos son los mercados y vienen los recortes, aprovecharemos para comprar más. En bonos, pues en bonos la verdad es que estamos fundamentalmente en crédito. Es verdad, creo que era Jaime lo que lo comentaba, que bueno, hay que pasarle ya el rastrillo, ¿no? Y Álvaro también. El tema ya del high yield como que no me lo paga. Sectores caros, es verdad, hay que ponerse las gafas de cerca. Pero a veces uno tiene la sensación que tiene más riesgo en una empresa que en un gobierno soberano. Y no tiene por qué. Hay empresas españolas y europeas que tienen mejor rating que su propio país emisor, ¿no? Que la empresa tiene exceso de caja, que además no está pidiendo deuda, sino que la está devolviendo y que además te paga poco, pero te paga algo, cosa que es muy, bueno, es imposible encontrar en Europa en los tramos intermedios y largos de la curva, ¿no? Así que esta es un poco la visión, muy resumida, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Por desgracia no tenemos tiempo a muchísimo más y además tampoco queremos alargar esto mucho más para que los inversores sigan pinchando todos los años este CIO bianual. Yo no hoy, por tema de tiempo, etcétera, etcétera, y porque yo creo que la posición es bastante en general unánime con ciertos diferenciadores, etcétera, etcétera, pero hoy yo no voy a plantear la visión de Aberdeen de los mercados y sí os voy a pedir ese último eslogan, ese último título o activo estrella, lo que queráis, que le queráis contar a los inversores. Yo te diría, Tocayo, que en la diversificación está la virtud, que tenemos un momento complicado de mercados, que hay muchos vientos de cola en favor de activos como la renta variable, que dentro de la renta variable, pues incluso te diría Europa tiene más que ganar en términos relativos que Estados Unidos. Si tengo que circunscribirlo, es precaución. Me gusta. Jaime. Pues nosotros la verdad es que si tengo que poner un apellido a todo esto, yo diría que reflación, ¿no? Yo creo que es hora de que el mercado se empiece a creer la reflación, que sectores como el value o algunos sectores cíclicos empiecen a tirar de verdad, porque si no lo hacen ahora en el proceso de tipos que estamos, no sé cuándo lo van a hacer. Con lo cual, creo que estamos o esperemos estar en esa fase en donde de verdad se dé un giro a la bolsa y sectores muy rezagados y que tienen unos descuentos sustanciales puedan dar unos retornos, pues no así razonables. Vale, pero siempre entendido como calidad, ¿verdad? Fenomenal. Don Rafael. Bueno, yo os diría que miremos la vida con optimismo, porque es verdad, no, quiero decir que es altamente improbable que yendo la economía bien, las empresas no lo hagan o no vayan bien los mercados. Y la economía va bien, que lo peor de la pandemia lo hemos pasado, que a partir de aquí todo es mejorar. Y que es verdad, y eso lo comparto, que como la recuperación ha sido tan rápida, los mercados lo han descontado rapidísimo y que, hombre, uno de cara a 2022 pues tiene que ser más prudente en el sentido de no esperar retornos similares a los de este año, que nosotros tampoco los esperamos, pero que van a ser buenos, sobre todo en renta variable. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por vuestra participación, por vuestros comentarios, por mojaros, se os agradece muchísimo y bueno, y os espero dentro de 6 meses para ver cómo empezamos el año y cómo empezamos el 2022, que seguro que el año de los dos patitos será bueno, ¿eh? Así que muchísimas gracias y nada, cuidaros mucho y muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.